podcast Vivencias, mi mente y yo. Gracias por acompañarnos una vez más en Vivencias, mi mente y yo. Hoy con el tema, la llave del éxito, los valores. Quiero leerles las credenciales de nuestro invitado especial, coach y atleta de diversas disciplinas con especialidad en pesas rusas, cofundador del Box Centuria Strength and Conditioning y la Academia de Movimiento Humano Jirla Mindful Strength. Además, fundador del método de entrenamiento Mindful Strength. Hoy con nosotros, Aria Laví. Aria, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como te dije cuando nos reunimos, pensé en vos por varias razones, porque el tema de hoy lo quise llamar la llave del éxito, los valores. Y que vos te sorprendiste cuando te hablé de eso en la reunión que tuvimos, porque no sabías que te iba a salir por ahí. No, definitivamente no. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, profe. La verdad, para mí es demasiada honra, primero que nada, y es súper emocionante para mí poder hablar un poquito más de lo que hago y de lo que soy, básicamente. Sí, creo que a muchas personas les va a funcionar el escucharte. Primero, porque sos una persona muy joven que comenzó a formar sus proyectos y van en ascenso. Eso me alegró mucho saberlo. Y vos me decís, profe, porque nos conocimos siendo alumna y profesor en la universidad. No puedo no decirte, profe. Está bien, se vale. Pero me alegró mucho saber que iba en ascenso todos tus proyectos. Pero además te recuerdo en el aula, y fue lo que te conté, la experiencia que te conté cuando nos reunimos, te recuerdo en el aula una persona sumamente respetuosa, muy respetuosa de la carrera que estabas llevando en ese momento, que ya ahora nos vas a contar que no concluyó, pero en buena hora. Y te recuerdo además muy humilde, muy bondadoso también en colaboración con tus compañeros, y esos valores me llamaron la atención. Entonces no dudo que eso te haya ayudado a alcanzar lo que tenés hasta ahora y lo que vas a seguir alcanzando. Pero entonces vamos a enfocar este tema en esa línea, pero primero quisiera que nos contaras un poco cómo te recordás vos de niño, cómo te recordás de adolescente y en esa etapa de tu vida, ¿qué te comenzó a impulsar para llegar a lo que sos ahora? Bueno, empezando por la niñez, tengo que decir y tengo que ser muy agradecido de que siempre he tenido una familia que me apoya, una familia que me ha dado todo lo indispensable, sobre todo de ahí, amor, sentirse querido, sentirse apoyado y sobre todo, pues, protegido de alguna manera. Ahora, tal vez justamente por esta protección, yo cuando me tocó socializar, cuando me tocó salir y rozarme con otras personas, con otros compañeros, no era tal vez la persona más extrovertida, no era definitivamente la persona más segura y nunca realmente puedo decir, no tengo un recuerdo de sentirme como alguien que destacó, ¿ok? En mi niñez ni en mi adolescencia. A pesar de todo eso, mi niñez lo que hice básicamente fue leer muchos libros y jugar muchísimo Nintendo. Eso, eso fue. Ajá. Creo que todo eso, bueno, básicamente podemos ver ese pequeño problemita ahora en los niños que viven encerrados y que no tienen como esa capacidad social. Tal vez por ahí me faltó salir un poquito más. Y ya cuando me tocó estar en el colegio ya automáticamente, si no tenés mecanismos de defensa, si no sabes defenderte, ya alguien te va a pisotear. Entonces, sí puedo recordar tal vez como de primera intención, en séptimo, que me di cuenta que no tenía tal vez la seguridad en mí mismo, no tenía autoestima, a pesar de que era un muy buen estudiante, la verdad, sacaba muy buenas notas, no consideraba que eso me hiciera mejor que otros ni nada por el estilo. Y tal vez no era un asunto de sentirme mejor que otros, sino que siempre me faltó sentir que era bueno en algo útil, tal vez.
o ser fuerte, o verme bien, o ser guapo, algo, ¿verdad? Que no fuera el estudio, digamos. Exactamente, porque el estudio en ese momento no es tan importante, las notas no son tan importantes. Sí podría decir que tal vez hubo un momento donde choqué con un muro. Yo era muy fiesterillo por ahí de los últimos años del cole, justamente porque como era tan tímido, como era tan introvertido, encontré que ahí tomarme unos whiskitos me hacían hablar más y todo. Entonces siempre puedo recordar un momento en el que volví a ver alrededor, tal vez en quinto del cole pudo haber sido, y que dije, ok, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo fuera de estudiar? ¿Qué hago? No sé, este amigo mío toca guitarra, este canta, este pinta súper lindo, este habla 4 idiomas. ¿Qué hago yo? Y me acuerdo que una vez tuve una conversación con una amiga y mi amiga me dijo, hey, sos bueno tomando. Y yo, ok, ¿cómo lo tomo, verdad? Y sí, si lo recuerdo en este momento, porque yo no tengo muy buena memoria de detalles, es porque algo me hizo en la cabeza. Y en ese momento fue que dije, algo tengo que hacer, me di cuenta que realmente no me sentía completo como ser humano, y pues creo que el único problema que puedo decir que tuve toda mi niñez, toda mi adolescencia fue, nunca realmente sentí que era muy bueno en algo que fuera importante para mí. Ser un buen estudiante para mí realmente no era algo importante. En ese momento uno lo que quiere es tal vez destacar en algo, ser bueno en algo, y que la gente te diga, wow, qué bueno que sos en esto. Y realmente no siento que tuve en ningún momento como esa habilidad que te hacía que otros te vieran, y que todos necesitamos en algún momento tener eso. Para el autoestima de la adolescencia, que es tan importante para poderte encontrar en tu identidad, que eso es como el proceso que pasa en la adolescencia. Y qué interesante, porque es que el asunto es la parte social. En esa edad, el ser brillante académicamente no es un plus. No. Más bien te posicionan como, ¿verdad? Como el nerdo, eso, y a los adolescentes no les gusta, aunque después, en otra etapa de vida, eso puede ser un plus enorme. Se invierte por completo. Pero decime, entonces, ¿en ese momento no habías descubierto que tenías habilidad para el atletismo, para algún deporte? No, solamente me acuerdo que era muy bueno en pulsos. En pulsos, sabía que tenía fuerza, y mi hermano mayor me molestaba, que decía que tenía como una fuerza de constructor. Nada más, eso es todo. Yo, lo de todos los niños me jengueaba, pero no era tan bueno en fútbol, realmente no era mi fuerte. Y ya, si no eras bueno en fútbol, no eras bueno en deportes en esos tiempos. En esa época tampoco. Entonces, no me di cuenta de nada de eso. Lo único que puedo decir, y que suena extraño, pero a mí me motivó mucho jugar videojuegos donde yo usaba personajes que eran superhéroes, cosas así muy fuertes. Y yo era un geek, ¿verdad? Videojuegos, libros y anime, caricaturas japonesas. Y en las caricaturas japonesas siempre había un artista marcial. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Goku, ¿verdad? Sí. Y justamente en algún momento yo recuerdo decir como ¿por qué uno sigue a tantos héroes y no trata de hacer uno un poquito su propio héroe? O sea, recuerdo decirme eso en la cabeza como muy pequeño, y bueno, pues mucho más adelante, me lo tomé más en serio, básicamente. Lo que pasa es que las personas no saben, yo no sé si en algún momento vos has visto en la calle o en el súper, o que los chiquitos andan disfrazados de algún personaje, y vos los ves que andan por ahí de princesa o de el hombre araña, y que andan, eso es parte de un juego, y que vos lo viviste a través de los videojuegos, pero eso es una parte de un juego social en donde imitan roles, y ellos internamente lo que están haciendo es reconociendo en el personaje virtudes que tienen ocultas ellos mismos. Entonces, al ver, por ejemplo, al hombre araña,
Ese niño puede decir, yo puedo hacer esto inconscientemente. Lo ejemplifica a través del disfraz, pero lo que no está diciendo ni está pudiendo reconocer en ese momento es que él tiene ciertas habilidades que quiere sacar a la luz. Y yo creo que eso tampoco lo sabías, pero lo hiciste al final. Sí, yo quería ser Goku, obviamente, todos queríamos ser Goku. ¿Y lo lograste? No, nadie puede ser Goku, pero si estoy un paso más adelante y me acerco más a Goku, mejor para mí. Entonces, ¿qué te motiva a ya ahora sí entrar en un entrenamiento de este tipo y en buscar alguna disciplina que te sostuviera, Ari? Ya de una manera más directa, ya cuando estaba en el colegio y pues me di cuenta que no tenía ni siquiera como la seguridad ni los atributos físicos para defenderme si alguien pues intentaba ahí pisotearme o hacerme bullying. Ahí fue cuando empecé a decir, si no los tengo que desarrollarlos. También me pasó varias veces en el cole como que me intentaron asaltar varias veces y yo no tenía como la... O sea, nunca tuve la personalidad para enfrentarme a la situación. Recuerdo que me asustaba demasiado y un par de veces me pasó, séptimo, octavo, y me golpeó tanto el ego, el hecho de no poder ni siquiera salir corriendo de lo asustado que estaba, que ahí fue cuando empecé a pensar en que necesitaba aprender a pelear, fue lo que pensé. Y mi inicio fueron artes marciales, empecé a entrenar artes marciales, básicamente ya como algo, como una necesidad. Yo lo vi como una necesidad, como que yo antes no, pues me iban a dejar a la escuela y me recogían, ya ahora yo caminaba en la calle y tenía que enfrentarme a la realidad y no estaba listo. Y ni siquiera era una cuestión, bueno, lo veo ahora como que ni siquiera era una cuestión de que yo tenía que saber pelear para golpear al mae que me estuviera haciendo daño, sino simplemente sentirme seguro para poder enfrentarme a las situaciones. Y por eso fue que decidí empezar en artes marciales, más o menos en noveno, estaba más o menos cuando inicié. Fue a raíz de prácticamente sentirme indefenso, básicamente. En la calle, pero en el colegio, ¿te sentiste víctima de bullying? Sí, claro. En séptimo, aunque no fue nada excesivamente grave, y puedo recordar, la verdad, no es porque quiera jugar de vivo, pero puedo recordar que el bullying a mí no me afectó como tal de una manera fuerte. Recuerdo, no sé, que había un compañero que llegaba y simplemente me golpeaba en el brazo y yo lo que decía es, ok, si no me dolió, entonces no me voy a molestar porque realmente no me dolió. Y seguía así, pero digamos, ya más adelante, justamente ese mismo año, en algún momento ya el bullying se pasó y reaccioné de una forma muy fuerte, reaccioné de una forma violenta y el bullying se acabó. Entonces no puedo decir que chiva haber reaccionado de forma violenta. No, sí puedo decirlo, la verdad. Sí puedo decirlo. Sí te sostuvo el ego después de otras ocasiones que no pudiste defenderte, pues sí obviamente se empodera de ver que pudiste al final. Exacto, que hice algo grande, digamos, me defendí y la persona que llevaba ya meses molestándome feo, estaba en el piso y yo estaba de pie y todo el mundo se estaba burlando de él y yo estaba de pie y todo el mundo sorprendido. me apoyaba a mí. Y sorprendido, porque vos esa no era tu personalidad hasta ese momento. No me acuerdo muy bien de nada, todo estaba muy nublado. Te cegó la furia. Ajá. Entonces, básicamente ahí como que me di cuenta que sí me podía defender, nada más era una cuestión como de actitud. Y también eso me dio como un poquito de agallas para dar el paso y entrar a una academia de artes marciales y ya empezar el proceso. Y la verdad es que se me facilitó al inicio, sentía que tenía la aptitud por lo menos mental. No podría decir directamente a mí que me construyó mentalmente, porque yo lo que hacía era leer y jugar videojuegos, listo. No puedo recordar un hobby o algo que hiciera más allá de estudiar, de estar en la escuela, en el kinder. Pero siempre tuve como mucha tenacidad para entrenar.
Si me pedían 100 push-ups, yo iba a hacer los 100 push-ups, costara lo que costara, tuviera que pegar gritos o no. Sin embargo, en artes marciales lo que puedo decir es que nunca tuve esa chispa animal que hay que tener para hacerle daño a otros. Exacto. Realmente. O sea, yo recuerdo mi primera competencia y me acuerdo que empezó la pelea y claramente el contrincante se me vino encima con todo, como un animal, y yo no supe contrarrestar eso. Yo no tenía como esa chispa para hacer daño en una situación que no lo ameritara, básicamente. O sea, ya lo había hecho, pero era una situación que requería que lo hiciera. Entonces, entrené muy duro artes marciales y me gustaba mucho, pero a nivel competitivo no podía sentir la chispa. Entonces, no pude conectar, por lo menos en esa edad, en la parte competitiva con ese deporte. ¿Cuántos años lo practicaste? Puedo decir que un total acumulado de unos 4 años, un poquito diluido porque por ahí de quinto del cole lo abandoné, dejé de hacer ejercicio, luego lo retomé, pero ya cuando lo retomé 3 años seguidos, ya saliendo del colegio, básicamente finales de quinto y saliendo del colegio. Igual, entrené durísimo, me di cuenta que era un adicto a entrenar realmente. Muchas veces uno puede alardear de disciplina tal vez, pero yo más bien sentí que eso era lo mío, como que yo pertenecía a algo que me hiciera sudar mucho, que me hiciera desgastarme, algo que me sacara algo de adentro, básicamente. Y también me di cuenta en un voluntariado que hice muchos años de construcción, me di cuenta que me gustaba demasiado jalar peso. Ajá, no andaba tan perdido pesadas. Tu hermano, diciéndote que tenías fuerza de constructor. Exactamente. Años después. Siempre lo y ahí descubriste tu fuerza. Sí, descubrí más que todo como que no me gustaba tanto estar sentado horas y horas. Y tal vez fue que pasé tantas horas sentado en mi niñez y mi adolescencia jugando Nintendo que ya quería salir. Y bueno, me di cuenta justamente después de hacer artes marciales, el voluntariado de construcción, que me gustaba esa parte de buscar despertar algo interno con el trabajo físico, que al final se vuelve mental, ¿verdad? Definitivamente. Y después de artes marciales, entonces, ¿qué comenzaste a practicar? Durante ese último tracto de artes marciales, yo hacía Muay Thai, que es un arte marcial que requiere muchísima potencia, muchísima fuerza, es bastante agresivo. Pero por mi naturaleza de ser muy delgado y no tener tanto músculo, y también ser un poquillo tieso, era un poco tieso, pues empecé a buscar alternativas para mejorar en el arte marcial. En eso fue que empezó el asunto del CrossFit y el asunto del entrenamiento funcional se empezó a popularizar. Y dije, ok, si quiero ser bueno en esto, necesito entrenar, ser un poquito más fuerte, tal vez tener más músculo. Entonces empecé a llevar paralelo a las artes marciales, clases de CrossFit, empecé a hacer pesas rusas en la misma academia que hacía artes marciales. Tuve la suerte de encontrar ahí a mi profe, que fue el pionero de las pesas rusas en Costa Rica. Así que tuve mucha suerte porque pude iniciar con esa disciplina apenas inició en Costa Rica. Y empecé a entrenar muchas horas al día. Por dicha, ya en ese momento que era universitario, puedo decir que siempre, tal vez por haber leído mucho, se me facilitó el estudio y las clases magistrales se me facilitaban. Si yo ponía mucha atención, yo no tenía que estudiar tanto. Y bueno, estudiaba Relaciones Públicas y realmente fue una carrera que tengo que decir que sí se me facilitó por la naturaleza de cómo se estudia, de que me gustaba el reto de hablar en público, me gustaba trabajar en equipo. Entonces siempre tuve como bastante energía para dedicar al entrenamiento y horas, porque no tuve que invertir tantas horas en mi educación universitaria, la verdad. Y qué interesante cómo se despertaron habilidades en vos que tenías totalmente adormecidas
por el tipo de rutina que llevabas de niño y de adolescente, porque eras tímido, eras aparte, eras como callado, introvertido, y vea lo que llegaste a estudiar. Sí. Y la facilidad que tenías para esa parte. Ajá, no te lo pudiste haber imaginado. No, pero justamente creo que yo funciono mucho por puntos de quiebre. Y por ejemplo eso que menciono de que en algún momento me detuve y me di cuenta que no era muy bueno en algo extra. Yo no sé, veía uno de mis mejores amigos que tocaba un instrumento y yo quería eso, o quería poder hacer cuadros como mi amiga. Fue en ese momento que automáticamente dije, ok, ocupo hacer algo. Y no puedo decir que fue un asunto de quiero destacar en un deporte. Yo nada más quería mejorar estéticamente. La verdad fue por ahí donde entré. Yo quería verme mejor estéticamente. Sin embargo, muy rápidamente cuando empecé a entrenar y así me di cuenta que no era un asunto estético. Era un asunto de que me podía parecer más a Goku. Que podías adquirir más habilidades Sí. de defensa para la vida en general. Me gustó mucho sentirme útil. Me gustó más sentirme útil que sentirme guapo, básicamente, poniéndolo en palabras muy simples. Y ya cuando empecé a entrenar un poquito más formalmente, se vuelve ya una necesidad del cuerpo. Se vuelve una necesidad del cuerpo, se vuelve algo como puedo confesarlo, yo no puedo decir que soy 100% disciplinado. Nada más que escogí algo que necesito hacer. Y si lo dejo de hacer, no estoy completo, no estoy feliz, así que no tengo opción, tengo que hacerlo, básicamente. Ok, y después te focalizaste en pesas rusas y tenés premios, tenés campeonatos. Sí. Contanos eso. En cuanto a lo de los pesas rusas, es muy simple. Como en artes marciales yo disfrutaba demasiado el entrenamiento, el desgaste. Llegué a puntos donde era como el avanzado del entrenamiento y dirigía las corridas y todo, pero al competir no logré entrar en el chip de hacer daño, ¿verdad? Las pesas rusas y el asunto de entrenar funcional o CrossFit, todo esto, que todo iba como muy de la mano, me hizo encontrar algo donde yo podía llegar a esos puntos de adrenalina, esos picos de testosterona enormes y todo, sin tener que golpear a alguien o que ser golpeado. Y también, honestamente, el entrenar tantos años seguidos, tan frecuente, deportes de contacto, en algún momento uno no se siente tan veloz mentalmente de recibir tantos golpes. Se afectan las neuronas. Definitivamente, y pasaba bastante adolorido, y así empecé ya como a pensar realmente que por qué empecé yo a pelear, por qué empecé a pelear, por qué empecé a estudiar artes marciales. Y me di cuenta que la razón principal era una cuestión de seguridad, de autoestima, y que ya sabía pelear, y que ya me veía mejor, ya tenía habilidades, ya corría rápido, ya dirigía entrenamientos, y que ya tenía la autoestima alto, la verdad. Entonces dije, tal vez ya no necesito exactamente esto, tal vez puedo encontrar lo que me hace falta en esta disciplina, lo puedo encontrar en otra, y no poner tantas cosas en riesgo, porque se volvió muy claro en algún momento, ok, ya no estás hablando como antes, te sentís golpeado, estás cansado, y ni siquiera estás compitiendo a nivel profesional y vos quieres llegar arriba. Si hay algo, vamos a ver, si hay algo que sí puedo decir es que siempre he sido ambicioso, aunque sea ese Ariel niño que se empezaba a leer un libro, se lo quería leer el mismo día quería terminar eso. Aún con un videojuego, quería completar el 100% del mapa, no podía dejar nada. Siempre fui como de completar todo de una manera muy tenaz. Entonces creo que cuando vi que en artes marciales, para poder llegar a ese punto, a ese pico, tenía que arriesgar demasiadas cosas y que probablemente eso no me iba a dar de comer.
Cuando lo pensé con el cerebro y no con el corazón, básicamente fue cuando tomé la decisión de migrar un poquito a lo demás. Con las pesas rusas encontré eso, como que podía llegar a puntos donde me exigía al máximo, donde me explotaba y que lo disfrutaba demasiado, y terminaba y no estaba golpeado ni había golpeado a nadie más. Así que me empezó a gustar mucho y me di cuenta que tenía habilidad. Cuando me di cuenta que tenía habilidad también, en ese momento mi entrenador me dijo que estaba buscando entrenadores y ahí fue donde se me encendió la chispa. Y dije, ¿por qué no? O sea, recuerdo dudarlo, pero decir, ¿por qué no? Ya por ahí fue que empecé a tomármelo más en serio, porque ya era un asunto de, ok, puedo producir, puedo vivir de esto, si yo me lo propongo. Claro, no pensé jamás en vivir de eso. Yo era estudiante de relaciones públicas y mi idea era estar metido en una oficina con traje entero en ese momento y hacer campañas de relaciones públicas. Esa era mi idea. De verdad, en traje entero. En traje entero. Ajá. Por diferentes razones no te gustó esa vestimenta, ya lo sabemos. Uy, no, primero me dio mucho calor siempre. Pero no, definitivamente durante la carrera la disfruté mucho, pero disfruté mucho las habilidades que me construyó la carrera, pero no puedo decir, recuerdo el punto de quiebre, otro punto de quiebre, punto de quiebre durante la carrera, que fue el curso de etiqueta y protocolo. Y justamente estaba en una cata de vinos y recuerdo demasiado bien cuando nos estaban explicando cómo usar los 8 cubiertos que teníamos en la mesa y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea real? ¿Cómo es posible? O sea, ¿en serio tengo que vestirme así? ¿En serio no puedo tener el pelo largo? ¿En serio tengo que demostrarle tantas cosas falsas a la gente para destacar acá? Y ahí fue donde realmente seguí con la carrera, de fijo, seguí con la carrera porque me gustaba mucho, pero ahí supe que yo no quería estar en ese mundo, la verdad, no quería estar en ese mundo como tal. No me gusta el asunto superficial, claramente, no soy como de llevarme por completo por la estética. Y me di cuenta que nada más estaba tratando de tener una carrera y verme como yo sabía que mis papás querían verme. Ese fue el punto. Y no realmente que yo estaba construyendo la versión que yo quería hacer. Disfrutándolo además. No, entonces ese fue el punto. Y todo esto se juntó con este asunto de que yo entrenaba mucho y que vi que tenía mucha habilidad. Más que todo, no puedo decir que eran aptitudes físicas, sino la tenacidad de que si no me salía algo, todo el mundo se iba, pero yo me quedaba tratando de sacarlo. También creo que como era muy estudioso, era un lector, me empezó a interesar leer acerca de entrenar, de libros de entrenamiento, de nutrición, y me obsesioné con el tema. Recuerdo desde los 17 años que compraba revistas de Men's Health y leía cosas. Apenas empezó el asunto del internet y todo también, me empezó a gustar mucho estudiar sin razón particular, nada más leer, porque sentía que si sabía más de nutrición, iba a llegar más rápido a verme bien en ese momento, cuando el asunto era meramente estético. Una cuestión de autoimagen. Ajá. Ya después se convirtió en algo de, ok, me estoy sintiendo más como un guerrero y me gusta más sentirme como un guerrero que sentirme guapo. Algo más integral. Y ahí ya te profesionalizaste en esa parte. Sí, sin saberlo. Cuando tuve la oportunidad de dar la primera clase, que fue hace 11 años, sí me di cuenta que me faltaba mucho en esa primera clase. A pesar de que había estudiado mucho, a pesar de que me había preparado, a pesar de que era bueno comunicando, ese primer día me fui insatisfecho de la clase que di y ese mismo día llegué a estudiar más. Entonces sí puedo recordar que para mí se convirtió en una obsesión el ser bueno en lo que estuviera haciendo. Y eso sí, creo que siempre logré ser bueno en algo específico porque siempre logré
concentrarme en algo, en una un sola objetivo. cosa. Sí, y puedo decir que eso fue tal vez como lo que me ayudó. Me obsesioné, me concentré y lo abordé desde todos los ángulos, práctica, teoría y todo lo demás que apoyara este asunto de ser coach o ser entrenador, como comunicar, ser muy bueno comunicando. Todo lo seguí trabajando y no puedo decir que fue como un plan que hice, nada más lo disfruté tanto y lo tomé tanto como un reto que tomé ese camino automáticamente. Que por ahí fue como donde nos conocimos, que intentaste llevar la carrera de educación física, a ver tal vez si complementabas esta parte, pero te diste cuenta que tampoco llenaba como del todo tus expectativas. Sí, exactamente. En esta búsqueda de cómo mejorar en esto de ser entrenador, lo abordé de todos lados y dije, ok, lo más lógico, estudiar educación física, lo más lógico, ¿verdad? Sin embargo, yo ya ahí tenía bastantes cursos, ya había llevado bastantes capacitaciones, talleres, seminarios, tenía bastantes libros y no sé, tenía libros sin leer y a veces estaba en la U y estaba fantaseando con estar leyendo el X libro que tenía en la casa. A veces estar tantas horas sentado ya me daba demasiada ansiedad y quería estar pues entrenando, quería estar practicando. Yo jamás voy a restarle ningún tipo de importancia a una carrera universitaria, jamás. Pero en ese momento sí lo vi con mucha claridad que para el camino que yo quería tomar no había una carrera específica. No había una carrera específica. Yo realmente no quería aprender muchas de las cosas que se veían en la carrera de educación física, sino que quería ir directamente a la teoría y la práctica. Y bueno, sí, tal vez tengo que decir que a nivel atlético y me sentía un poquito como en un escalón un poquito más arriba que el resto de mis compañeros, la verdad. Ya llevaba muchos años entrenando y eso me dio como confianza de decir, ok, tal vez ya tenés las bases, ¿por qué no confías un poquito como en lo que sabes? Sí la seguí pulseando por el asunto de la tenacidad, de ok, ya empecé esto, voy a intentar terminarlo. Sin embargo, por ahí ya empecé como a nutrirme de personas de afuera, empecé a leer otras ideas más voladas, como que tal vez la universidad no era tan necesaria para todo. A excepción de las clases de psicología. Ah, claro, obviamente. De hecho, después de una clase de psicología fue que tomé la decisión. No, de hecho, siempre saqué lo mejor de cada clase, eso sí lo puedo decir. Yo creo que yo nunca llegué a hacer el papel como decimos en una clase. Y hasta la última clase, aunque yo realmente en las últimas clases yo tal vez sabía que yo ya no iba a estar, yo traté de sacar lo mejor de cada clase, no de cada curso, de cada clase. Por lo mismo, creo que siempre me ha gustado aprovechar el tiempo y en ese momento, justo por la obsesión con el tiempo, creo que fue que tomé esa decisión de apurar las cosas a mi manera. Sí requirió bastantes agallas, de fijo, pero sí creo que a mí se me facilita tomar riesgos. Se me facilita, creo que como no soy tan apegado a lo material, no soy tan materialista, normalmente uno pierde tal vez oportunidades que van más de la mano con asuntos económicos o dinero como tal. Si tomas riesgos, y a mí nunca me ha dado miedo el asunto de tomar riesgos, así que tomé el riesgo de abandonar y seguir mi camino. La verdad sí fue algo como tuve un mentor que básicamente me despertó esa chispa y dije, ok, si él y otras personas parecidas a él pudieron hacer esto, destacar así, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? Y empecé a tomar mi camino mediante cursos, práctica. Yo era el típico, no típico no, porque realmente no pasa, pero era el atleta que iba al gimnasio con un cuaderno y un libro. Y hacía apuntes y cuestionaba todo y leía algo del libro, lo probaba en el momento,
por dicha tenía tiempo para hacerlo, por dicha tenía también, bueno, ya en ese momento ya me había graduado de Relaciones Públicas también, entonces tenía como esa seguridad de que si algo no salía bien con esto, ya tenía una carrera profesional que me podía salvar. Así que tomar riesgos es más fácil si tienes un seguro, claro. Por supuesto. Pero entonces, en todo este proceso ya de entrenamiento, ya de dedicación absoluta, ya tenías marcado de verdad tu camino por donde querías. ¿En qué año llegaste a ser campeón de todo lo que has sido? Contanos esa parte. En cuanto a las pesas rusas específicamente, bueno, que puedo decir que es como la disciplina que es mi especialidad. Fue más o menos como al año de entrenarlas que me di cuenta que me gustaba demasiado, que conectaba mucho con el tipo de entrenamiento. Me compré 2 pesas rusas porque cuando estaba en las últimas de la universidad ya me costaba entrenar muy seguido y entrenaba en mi patio. Yo entrenaba, en ese momento no había tanta información, no había tantos videos en YouTube, no, y yo entrenaba muy duro, nada más entrenaba muy duro. Yo recuerdo ir a mi patio y levantar las pesas rusas durante horas. Tal vez me detenía cuando me sangraran las manos o algo así. Me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y me sentía, en serio, suena muy exagerado, pero esto muchas personas nada más no lo dicen, yo creo, pero yo me sentía como un superhéroe, yo me sentía como lo que los maes que yo veía en los animes, en las caricaturas japonesas, la verdad. Y como nunca tuve un parámetro de saber si era bueno o malo, porque yo entrenaba casi que solo, nunca me di cuenta de lo bueno que era, hasta que salió el primer campeonato mundial que mi profe me invitó. Ese campeonato fue en el 2013, a finales, y sin ser muy bueno técnicamente, sin haber estudiado realmente todo lo que hay que estudiar para destacar en el deporte como tal, a nivel mundial, a punta de tenacidad, a punta de darle muy duro, básicamente, me fue demasiado bien, tuve una posición muy destacada, a nivel nacional sí tuve el primer lugar, digamos, y a nivel mundial me destaqué bastante. Me di cuenta hasta que tiraron los resultados y dije, o sea, wow, ¿qué es esto? O sea, mi nombre está en una tabla mundial. Esto es irreal. ¿En ¿verdad? qué posición? No puedo recordar, sinceramente, pero me vi cerca del podio, estaba como quinto lugar, sexto lugar. Me vi cerca de un podio y sin haberme esforzado a nivel intelectual, puedo decirlo, sin haber utilizado la ciencia, sin haber entrenado a punta de corazón. Ahí fue donde me la empecé a creer. Ya yo hacía también CrossFit, siempre fui profesor de CrossFit y entrené, pero no competí en CrossFit hasta más adelante. Justamente los kettlebells y las pesas rusas tal vez fueron lo que me hicieron avanzar mentalmente para poder salir de la zona de confort y competir en otras cosas. Pero en cuanto a las pesas rusas, en cuestión después de ese chispazo que tuve de darme cuenta que era muy bueno, empecé a verlo como más un asunto de ciencia, como estudiarlo más a nivel científico y no solo verlo como algo donde yo me podía explotar la vida entrenando, ¿verdad? Entonces le metí más cabeza, le metí más cerebro porque era algo de un asunto de puro corazón, ¿verdad? Cuando lo empecé a estudiar más a fondo, me di cuenta que sí era muy real, que yo alcanzara los números. Un compañero en ese momento, Fabián Campos, un compañero de trabajo, un profesor de CrossFit, me había dicho una frase que a mí nunca se me olvidó, porque llegué y dije algo, estaba entrenando y empecé a hablar de que tenía que cuidar, más bien no descuidar a la gente que se estaba destacando a nivel nacional en el asunto de las pesas rusas, de los kettlebells. Y él me dijo, yo creo que me lo dijo muy por encima, pero él me habló de un levantador olímpico búlgaro que decía que él nunca tuvo a una persona como su rival, sino que su único rival era la marca mundial. Y me lo dijo y me acuerdo que me fui a la casa a buscar la marca mundial. Y cuando vi la marca mundial, dije, este es mi contrincante y se acabó.
no sé de dónde saqué como la seguridad para eso. Nada más dije, si he hecho lo que he hecho aquí sin ayuda y sin ponerle tanta atención y sin dar mi 100%, si yo doy mi 100%, sí puedo llegar acá. Y me lo propuse. Ya en cuestión, ya para el siguiente mundial, ya pegué podios. ¿En qué año? En el 2014. Tuve un bronce y 2 platas, si mal no recuerdo. Y ¿Dónde fue esa competencia? esas competencias son mundiales, pero no hay que viajar, no hay que salir del país, sino que cada país tiene como una especie de juez oficial de la federación. Entonces los jueces son los que validan, están presentes y validan las competencias a nivel mundial. Es un deporte que no maneja tantos recursos, viene de Rusia. Entonces no les interesa mucho el asunto de hacerlo vistoso, de mercadearlo, de que todo el mundo los vea, de llamar la atención. Es un asunto más como de nuestro gremio, ¿verdad? Después pude ya como ver los errores que cometí y ya para el siguiente año ya logré pegar una de oro, una de plata y 2 de plata, perdón, y una de oro. Y en el 2015 fue que logré ya hacer un par de marcas mundiales con las puntuaciones. Se volvió ya una obsesión de, ok, avancé de bronce a plata y de plata puedo avanzar a oro y marca mundial y, ok, ahí estoy. Solo que algo me faltaba tal vez para lograr las 3 medallas de oro, eran tres eventos como tal. Y yo no quería menos que las 3 medallas de oro. Sin embargo, creo que me faltaba algún motor. Aquí tengo que ser muy honesto. Creo que para llegar a ser el mejor en muchas disciplinas, tal vez no para todo el mundo, pero yo sentía que necesitaba algo malo adentro y esto va mucho, por ejemplo, con lo que habla Mike Tyson. Mike Tyson muchas veces dijo que él no le interesaba volver a pelear, porque para volver a pelear él tenía que convertirse en una persona que a él no le gustaba, tenía que convertirse en una persona egocéntrica, egoísta, en un asesino. Como sacar un personaje. Exactamente, y decir yo soy el mejor y él no es nadie y lo voy a destruir. Básicamente creo que algunas personas necesitan eso y algunas tal vez no tanto. Yo no tenía como ningún tipo de odio en el corazón ni nada. Sin embargo, en algún momento ya empecé a entender cómo canalizar todas las cosas negativas y no solo entrenar duro porque sí, sino sentir algún motor. Si yo tenía alguna insatisfacción, alguna tristeza, algún enojo fuerte, y con el pasar de los años uno tiene más experiencias, uno acumula más experiencias tal vez. Entonces estoy seguro que ya para el punto en el que logré el récord de las 3 medallas de oro, realmente tenía como muchas sombras atrás y algo que me perseguía y que creo que muchos atletas, muchos deportistas coinciden conmigo en que nos movemos a veces sintiendo que algo nos persigue o nos motivamos para escapar de algo y entrenamos duro para escapar de algo. Creo que cuando logré eso, sí fue un asunto de canalización de emociones negativas. Nada del otro mundo, nada más pude lograr acumular todo eso y soltarlo porque puedo decir que tuve algunas experiencias que me drenaron nuevamente la autoestima y toda esa autoestima que me costó tantos años construir, lo vi otra vez por el piso, por experiencias que todos vivimos, y eso fue suficiente como para alimentarme y decir, no es posible que otra persona u otras personas me hagan sentir así. O sea, necesito sentirme otra vez muy valioso, necesito sentirme otra vez como un héroe. Y
recuerdo que no tuve que hacer mucho más que estar enojado para lograr las 3 medallas de oro y las otras marcas mundiales en las pesas rusas. Todo esto fue un proceso de el 2013 al 2018. En el 2018 fue cuando logré el récord perfecto. Y ya después de eso, yo sentí como una catarsis, la verdad. Lograr otra vez decir, ok, pero que logré. Lo que logré a punta de mi esfuerzo, de mis agallas. Después de ese récord perfecto que tuve, fue cuando ya empecé a salir más de mi zona de confort y empecé a competir en otras disciplinas y a destacar también. Por dicha logré destacar en CrossFit y todo se volvió ya como abrumador. Ya era una necesidad para mí entrenar duro, competir, pero sí tengo que hacer ese apunte de que necesité sentir que algo me perseguía para correr más rápido. Pero es que también habías pasado muchas experiencias de vida, si unimos las que has contado desde el colegio, desde la escuela, colegio y lo que a nivel personal pudiste haber pasado, aunque vos creías que lo tenías dominado, aunque creías que ya lo tenías cerrado ese ciclo, probablemente quedaban cosas inconclusas y eso fue lo que tomaste como fuerza y como motivación para poder llegar a alcanzar esas metas, que se vale. Lo que la gente tiene que entender es que a veces de verdad lo que sentimos que ya está controlado, que ya está cerrado, que ya lo elaboramos, a veces no está del todo y que necesitamos otra experiencia de vida para poder alcanzar ese cierre y me parece que por ahí va lo tuyo. Ahora, después de todo eso, entonces tuviste ya las bases porque tenemos que explicarle a la gente que nos está viendo que después de todas estas experiencias y entrenamientos que has hecho y estos logros tan inmensos que lastimosamente no nos damos cuenta, porque son competencias muy cerradas, creaste un método de entrenamiento, que eso no lo hace cualquier persona, Arié, y eso te tiene que reforzar a vos no solo la autoestima, que es lo que has andado en busca toda la vida, sino comprender que crear un método requiere de esa parte intelectual que no era tan valiosa en la adolescencia. Y entonces quisiera como que me resumas en unas 3 ideas en qué consiste ese método de entrenamiento que tenés. Básicamente, con todo lo que yo logré mediante el ejercicio, el entrenamiento, la competencia, todo lo que yo pude sentir a nivel de crecimiento, lo quise al final transferir o querer enseñar a otras personas. Yo simplemente, daba clases, yo no programaba mis clases ni nada por el estilo, pero definitivamente siempre sentí como esa afinidad a enseñar y en algún punto dije, yo estoy enseñando y estoy enseñando bien, pero no estoy seguro de que lo que estoy enseñando sea tan útil o tan valioso. Sin quererlo, yo no planeé nada, no planifiqué nada, sinceramente nunca dije voy a hacer un método, sino que creo que tuve mucha suerte, tengo que decirlo, mucha suerte de que el currículum que tuve desde la infancia, incluyendo leer mucho, incluyendo los videojuegos, incluyendo las artes marciales, incluyendo las personas que me rodearon, todo ese currículum tal vez como que me hizo en algún punto decir, ok, ¿por qué no escribís esto que se te ocurrió? Y al otro día, ¿por qué no escribís esto? Y ¿qué te parece? O sea, si te acuerdas de este entrenamiento que hiciste, agregale esto. Y claramente lo empecé a utilizar para mí. Las deficiencias que yo tenía por un asunto de no haber sido atleta o no haber simplemente jugado afuera cuando era pequeño, todas las deficiencias atléticas que tuve, traté de empezar a llenarlas con lo que yo había leído. Entonces, yo me rodeaba de mucha gente en el ambiente de CrossFit que yo veía que no tenía las capacidades atléticas básicas que tiene un atleta en Estados Unidos por un asunto de la educación física que recibimos.
Entonces empecé a pensar, ok, ¿cómo hago? O sea, si yo no puedo coordinar, tengo que trabajar coordinación, no solo tengo que levantar pesado y levantar agresivo. Empecé a cuestionar básicamente. Y cuando empecé a cuestionar, me volví muy hambriento, muy hambriento. Empecé a leer más y todo, y cuando llegué al punto de decir, ok, no, creo que sí tengo razón, creo que este es el camino, esto que yo construí, esto que yo formulé, funciona. Eh, Puedo decir que tenemos que saber entrenar para una parte física, tenemos que saber entrenar para una parte mental y tenemos que saber entrenar para una parte emocional. Si lo que vos entrenás o la disciplina que vos practicás no está tomando en cuenta tu crecimiento en alguna de las tres, no es que está mal, pero puede estar mejor. Puede estar mejor, puede sacarle más el jugo. Y muchas veces es una cuestión nada más como de cuestionar y detenerse. En el método que forjé y que ahora, bueno, pues también trato de promover, trato de exportar, buscamos que la gente se sienta como un atleta aunque nunca lo fue. Llegar a que la persona se sienta como un atleta, encontrarle aptitudes físicas, aptitudes mentales y dar un pequeño socorro emocional que es como una curita, ¿verdad? Porque las partes emocionales requieren de otros abordajes, pero en cuanto al entrenamiento, si el entrenamiento logra abordar estas tres cosas, esa persona va a ser un mejor ser humano entrenando. Básicamente el método toma en cuenta esas tres cosas: abordaje mental, físico y emocional, para crecer como ser humano. Definitivamente es como la fórmula perfecta. No todos los entrenadores están en la capacidad emocional y mental para poder transmitir esas partes a sus alumnos o a la gente que estén, que tengan a cargo. Sí. Tal vez hablando un poco de que el entrenamiento, el entrenador en sí, la persona que guía a otras personas, tienen que contar con varios elementos, Aria, y ahí yo quisiera como hacer el aporte de los valores de los cuales hablábamos en un principio. Y que me llamó poderosamente la atención que no lo amarraras, que tu método, toda tu formación, toda tu filosofía de vida, no te hubieras dado cuenta el cúmulo de valores que como ser humano tenés y que a partir de eso lleva una pincelada para transmitir a los que tenés a cargo. Que definitivamente muchos de esos valores son valores sociales que mantienen el orden lógico de la cultura, pero hay valores humanos que en vos se destacan. Por ejemplo, la ética, la parte del respeto al prójimo, porque vos no vas a llegar con la exigencia que en tu mente existe para poder exigir a una persona que necesita tu guía. La bondad, que yo te decía que se notaba inclusive en la cooperación y en la solidaridad con los compañeros en el aula cuando te conocí, pero evidentemente ahora como guía de un grupo, con mucho más razón, tenés que tener esa bondad, esa humildad, ese entendimiento, esa solidaridad para identificarse con lo que esté pasando. La libertad de entender que tenemos características que debemos destacar y que nos hagan sentir libres como somos y que las personas nos puedan respetar así, tal cual somos, no bajo etiquetas ni con 8 cucharas y tenedores de cada lado, sino ser como somos. Yo pienso que también un valor muy importante en todos estos proyectos que has tenido es la honestidad, porque has vendido tus pensamientos desde un estudio, desde un análisis, no desde un invento que te salió debajo de la manga, sino que lo probaste, lo confirmaste. Gracias a todo esto te pudiste campeonizar en algunos años, y entonces ahora sí, puedo tener el rostro para poder plasmárselo a otras personas, y eso es honestidad y la responsabilidad, por supuesto. Todos estos valores, Ariel, no solo se reconocen a simple vista en las personas que te hemos conocido en otros ambientes y que te rodean. No dudo que las personas que estén en tu vida en este momento los puedan reconocer con claridad, pero tengo la certeza de que los valores son la base
de cualquier éxito que la persona pueda tener. ¿Cuál es la situación? Que hay valores que se ven quebrantados y se ven ahí como temblorosos cuando hay juventud de por medio. Y lo de admirar en vos es que siendo joven, tan joven, estos valores los tenés muy bien sentados. Por tu familia, por tus experiencias, por tu convicción, no lo sabemos. No sabemos exactamente por qué, porque cuando lo hablamos por primera vez te quedaste sorprendido de que fuera a amarrar este programa con ese tema. Pero definitivamente yo creo que hay que hacer un reconocimiento público de que no por ser jóvenes debemos olvidarnos de los valores. Que no por ser jóvenes y exitosos debemos dejar de lado esas herramientas que son las que nos van a sostener el resto de la vida en los diferentes proyectos que tengamos, llámese profesionales, personales, familiares. Entonces, yo, de mi parte, te quiero felicitar porque desde que te conocí, yo no sé en qué año fue. En todo este proceso que hemos hecho, este trayecto, ¿en qué año estuviste de alumno? Fue en el 2014, 2015. Por ahí. Más allá de haber perdido ese concepto que yo tenía de vos, has engrandecido esas características y entonces eso es de admirar y de que las personas jóvenes que nos están viendo realmente tomen el ejemplo y tomen la consideración de que los valores no pasan de moda. Ahora sí me gustaría saber, yo siempre les pregunto al final a las personas invitadas que nos compartan un lema de vida o una frase que te haya sostenido en diferentes momentos. Si tuvieras que compartir ese lema, ¿cuál sería? Creo que si fuera una sola cosa, definitivamente es que uno tiene que encontrar cómo vivir con un propósito. Cómo vivir con un propósito. Si no tenés un propósito claro, si en tu vida realmente nada más funcionas como un robot y cumplís con tu trabajo y listo, siempre va a haber un faltante, siempre va a haber algo que te mueva a seguir adelante. Y considero que todos ocupamos algo que nos embriague para seguir adelante, para despertarnos todos los días con ganas. Creo que vivir con propósito para algunas personas, si por su condición, sus circunstancias les resulta difícil, pues tener un trabajo donde uno brinde un servicio a la gente, donde uno se sienta lleno porque le agradecen. Creo que la manera de hacerlo es siempre dando un extra. Vivir con propósito puede ser a veces nada más dar un poquito más de lo que me exigen, de lo que la vida me exige, de lo que mi jefe me exige. Y creo muy firmemente que eso es lo que hace que uno vaya un escalón más arriba. Siempre querer dar un extrita más. Y suena como algo utópico, suena como algo, como un discurso motivacional, pero me parece que esa es la realidad. Cuando uno siempre quiere dar un extra, por ejemplo, cuando ya daba mis primeras clases, recuerdo que entraba la persona a recibir la clase y yo adentro mío decía, esta persona se va a quedar, no importa si esa clase no me la pagan, no importa, esa persona se va a quedar, va a recibir una excelente clase. Y creo que eso es lo que he hecho en todos los aspectos de la vida y creo que todos podemos hacerlo para pues, como digo, alimentar el mundo. Muchas gracias por compartirla. Y Aria, definitivamente no me equivoqué en el momento en que pensé en vos, porque esto es un proyecto corto, no es extenso de los podcasts, pero dentro de las personas que pensé, te tuve en mente y no me equivoqué, ni me equivoqué en el tema de fondo. Te sigo viendo de la misma manera y con una admiración mayor, porque para mí es de mucha satisfacción haber conocido, por ejemplo, en el episodio tuyo de alumno, verte a lo que has llegado, saber los logros que has tenido en ese proceso y saber ahora que tenés gente a cargo que yo sé que vas
a sembrar esa semilla en ellos y que ellos en algún momento van a poder recoger esa cosecha que vos has sembrado. Te lo agradezco mucho tu tiempo y gracias por el mensaje. Muchas gracias de vuelta, profe, por toda la confianza, por haber creído en mí desde que era un chiquito estudiante que no sabía qué hacer y sobre todo por tomar en cuenta lo que yo quiero aportar y lo que quiero dejar, que al final creo que todos tenemos algo chiquitito que aportar. Así que si de las 1200 palabras que dije queda alguna por ahí que le sirva a alguien, ya es ganancia. Es ganancia. Ese es el objetivo de este podcast. Muchas Te agradezco gracias. mucho y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien. Podcast Vivencias, mi mente y yo.